Antes de empezar, dime algo. ¿Alguna vez tuviste un vecino que te hizo desear mudarte o cometer un pequeño crimen perfectamente justificable? Porque esta historia empieza exactamente así. Así que haz algo rápido. Deja tu like ahora, sí, ahora, y quédate hasta el final porque te prometo que este vecino no es lo que parece. Y lo que va a pasar entre ellos, tampoco. Alejandro Rivas tenía 34 años. Un penthouse en uno de los edificios más exclusivos del barrio de Salamanca, en Madrid, y una filosofía de vida que podría resumirse en 3 palabras: eficiencia sobre todo. No era un hombre complicado, según él mismo. Era un hombre claro. Sabía lo que quería, lo conseguía, y no malgastaba tiempo en cosas que no aportaban valor. El amor, por ejemplo. El amor era una distracción cara con un ROI desastroso. Lo había visto en sus socios, en sus amigos, incluso en su propio padre, que había reconfigurado su vida entera 2 veces por mujeres que luego se fueron igual. No, gracias. Alejandro prefería las relaciones cortas, agradables, sin promesas ni expectativas, mucho más eficiente. Su penthouse era una extensión de esa filosofía, todo minimalista, todo en su sitio, nada superfluo. Ventanales de suelo a techo con vistas al skyline de Madrid, una cocina que apenas usaba, un despacho con 2 pantallas, una pizarra de cristal y una cafetera de 3.000 euros que era, en sus propias palabras, la única relación estable de mi vida. Sus amigos siempre le decían que eso era un poco patético. Él les decía que el café nunca le había mandado un mensaje a las 2 de la mañana preguntando ¿qué somos? Punto para Alejandro. El problema, porque siempre hay un problema, y el narrador de esta historia es honesto, era el edificio, hermoso por fuera, discreto por dentro, pero con una particularidad que el agente inmobiliario había mencionado de pasada, casi susurrándolo, esperando que la vista de las vistas lo tapara todo. Las paredes eran finas, no de cartón, pero casi. Lo suficiente como para escuchar, si uno prestaba atención, lo que pasaba al otro lado. A Alejandro nunca le había importado, hasta ese martes de octubre. Había llegado al edificio un nuevo inquilino en el piso contiguo al suyo. Bueno, inquilino no. Inquilina. Mía Solano. Médica. 31 años. Especialidad en urgencias. Recién llegada a Madrid desde Valencia para completar su residencia en el Hospital Universitario La Paz. Y, como cualquier residente de urgencias que se precie, con un único y sagrado objetivo en los momentos en que no estaba en el hospital: dormir. Solo dormir. Dormir era su deporte, su hobby, su razón de existir fuera del trabajo. Si hubiera podido poner algo en su perfil de alguna red social, habría puesto apasionada del sueño REM. No era exageración, era necesidad biológica pura. Las guardias de 12 y 16 horas te hacen ver el colchón con una devoción que roza lo espiritual. El problema era el vecino del penthouse de al lado, cuyo nombre Mía aún no sabía, pero para quien ya había inventado varios apodos, ninguno cariñoso, desde el primer día. El primer día fue un jueves. Mía llegó a las 8 de la tarde después de un turno de 14 horas. Se duchó, comió algo que técnicamente podría llamarse cena, yogur y media lata de atún, el menú de los héroes, y se metió en la cama con la intención de dormir 12 horas seguidas. Un sueño modesto, alcanzable. A las 10:30 empezaron las voces al otro lado. No gritos, voces. Pero en ese edificio, con esas paredes, las voces del vecino llegaban con una claridad perturbadora. Eran voces de reunión. Alguien hablando de márgenes, de presentaciones, de un cliente en Frankfurt que estaba poniendo problemas. A eso se sumaba el ruido sordo de pisadas, el eco de risas masculinas, el inconfundible sonido de alguien que está siendo muy importante en su propio salón. Mía aguantó. Se puso el segundo cojín sobre la cabeza. Contó ovejas, contó médicos, contó enfermedades raras por orden alfabético, técnica que había aprendido en la residencia y que a veces funcionaba. A medianoche, la reunión terminó. Silencio. Mía empezaba a dormirse. Y entonces, música, no alta, pero música,
Jazz, concretamente, con ese tipo de bajo que atraviesa paredes como si no existieran. Mía abrió los ojos en la oscuridad y miró el techo. «Bien», dijo en voz baja. «Bien». Al día siguiente, llegó al hospital con una ojera digna de estudio clínico. Su mejor amiga, la doctora Sofía Mendoza, la vio llegar a la sala de descanso y frunció el ceño. «Tienes cara de haber dormido en una autopista». «Tengo un vecino», dijo Mía, dejándose caer en la silla con el dramatismo de quien ha sobrevivido a algo. Un vecino del infierno. Sofía, que era exactamente lo opuesto de Mía en términos de energía, siempre alerta, siempre con algo gracioso que decir, con una capacidad para el caos social que rozaba lo sobrenatural, se sentó frente a ella con el café en la mano y los ojos brillando. «Cuéntame todo. Reuniones a medianoche, jazz a la 1, y esta mañana...» Mía hizo una pausa dramática. A las 7, alguien estaba haciendo lo que creo que era una llamada de videoconferencia con Asia. Con él. Altavoz. Sofía abrió la boca. ¿Con altavoz? Con altavoz, Sofía. Eso es un crimen, eso debería estar en el Código Penal. Me alegra que lo veas así. ¿Has hablado con él? Mía la miró. ¿Con él? ¿Es hombre? Por los sonidos que llegan, deduzco que sí. Y que tiene muchos amigos, y que a esos amigos también les encanta el volumen. Sofía asintió despacio, con esa expresión que tenía cuando estaba archivando información para usarla después. ¿Y es guapo? Sofía, no lo sé, no lo he visto. Eso es un no sé si es guapo, pero ya estoy pensando en él, que es peor. Mía señaló la puerta. Vete a trabajar. Ya voy, pero oye... Sofía se levantó, ya en movimiento, ya sonriendo. Si es guapo y molesto, eso tiene nombre. ¿Cuál? Protagonista de historia romántica. Mía le tiró un bolígrafo. Sofía lo esquivó con la agilidad de quien lleva años sorteando verdades incómodas y desapareció por el pasillo riéndose. La segunda semana fue peor. No porque el vecino fuera más ruidoso, sino porque Mía empezó a entender los patrones. Y entender los patrones era, paradójicamente, más perturbador que el ruido en sí. El hombre tenía una vida social de una intensidad desconcertante, para alguien que presumiblemente también trabajaba. Las reuniones eran frecuentes y largas. Los amigos, que a estas alturas Mía identificaba ya por el tipo de risa, uno tenía una carcajada grave y otra aguda, casi un dúo cómico, aparecían al menos 3 veces por semana. ¿Y las mujeres? Las mujeres eran otra categoría. Aquí el narrador hace una pausa, porque hay que explicar algo con delicadeza, o sin ella, que es más honesto. Las paredes del edificio eran finas, muy finas, lo suficientemente finas como para que Mía, en las noches en que su vecino tenía compañía femenina, pudiera escuchar cosas, no detalles, no era necesario, era más bien la suma de todo, una música diferente, más baja, y luego el silencio elocuente, y luego, bueno, digamos que el vecino era un hombre de evidentes talentos variados, y que las reacciones auditivas de sus acompañantes así lo confirmaban con una regularidad que Mía encontraba simultáneamente indignante y asombrosa. ¿Otra vez?, murmuró una noche mirando el techo, con el cojín apretado contra la cabeza. ¿Otra vez? ¿Es una máquina este hombre? Funciona con energía solar, lo que más la sacaba de quicio, y esto era importante, porque Mía era una mujer justa. No era el ruido en sí, era lo que pasaba después, porque al día siguiente ella escuchaba a veces voces de mujer en el pasillo, y la voz de él, neutra, cordial pero distante, como quien cierra una reunión de trabajo. Y luego el ascensor, y luego silencio, y al cabo de 2 días, otra voz de mujer. Diferente, distinta. «Es frío», le dijo a Sofía en el hospital, con la misma expresión que usaba para describir casos clínicos complicados. Las manda a casa y al día siguiente tiene otra, como si fueran citas en la agenda. ¿Qué clase de persona hace eso? Sofía la miraba con los ojos muy abiertos, con esa mezcla de interés genuino y diversión que era su estado natural. Una persona que no quiere comprometerse. Una persona sin corazón. O con demasiado miedo.
Mía frunció el ceño. ¿Por qué lo defiendes? No lo defiendo, lo analizo. Sofía se recostó en la silla. ¿Y cómo sabes que las manda a casa? ¿Las escuchas irse? Pausa. Puede ser que haya prestado atención a los sonidos del pasillo. Sí. Sofía sonrió. Mía, no digas nada. No digo nada. Sofía. Que no digo nada. El día que todo cambió fue un viernes. Mía acababa de terminar una guardia de 16 horas. Había llegado a casa, había comido directamente de la olla, macarrones que había dejado hechos 2 días antes, porque era médica, no milagrera, y se había metido en la cama a las 11 de la noche, con la firme intención de no moverse hasta el sábado por la tarde. A las 12:30 empezaron las voces, los dos amigos, la carcajada grave y la aguda, música, risas, el eco de alguien contando una historia divertida a un volumen que cruzaba paredes como si fuera lo más natural del mundo. Mía aguantó 20 minutos. A la 1:45, la voz de una mujer. Luego silencio. Luego la música bajando. Y entonces, a la 1:15, lo que ya conocía, lo que cruzaba las paredes con total indiferencia por el sueño ajeno. Mía se incorporó en la cama. Contó hasta 10. Luego, hasta 20. Luego se levantó, se puso las zapatillas, las de oso, que eran las que había agarrado en la oscuridad sin mirar, detalle que lamentará después. Agarró la llave y salió al pasillo en pijama. Pijama de franela azul marino, pelo recogido en un moño que había sobrevivido 16 horas de hospital y una expresión en la cara que en urgencias llamaban modo protocolo. Ojos fijos, mandíbula apretada, paciencia clínicamente agotada. Llamó a la puerta de al lado. No llamó. Golpeó, con los nudillos, 3 veces, como alguien que ha decidido que esta noche se acaba el protocolo. Espera, porque esto recién empieza. Si crees que esto es solo una pelea de vecinos, te estás equivocando. Dime en los comentarios. ¿Tú habrías reaccionado igual? ¿O ya le habrías declarado la guerra desde el primer día? Y quédate, porque lo que va a pasar entre ellos después de esta puerta lo cambia todo. Al otro lado, Alejandro Rivas oyó los golpes y frunció el ceño. Estaba en el salón a punto de volver al dormitorio, donde había dejado a una mujer, Valeria, creo, o quizás Valentina, era complicado, empezaban igual, esperándolo con una paciencia que él sabía que tenía límites. Sus amigos se habían ido hacía 20 minutos. El apartamento estaba en calma. No entendía qué problema podía haber. Cogió lo primero que encontró, unos shorts de lino, y fue hacia la puerta con la expresión de quien no tiene ninguna gana de conversación. Abrió y se quedó. En el umbral había una mujer. No era alta. Era de estatura mediana tirando a pequeña, con esa constitución menuda que de alguna manera irradiaba una energía desproporcionada. Pijama azul marino de franela, zapatillas de oso, con ojos y orejas, completamente en serio. El pelo recogido de cualquier manera, y una expresión en los ojos oscuros que Alejandro Rivas, hombre acostumbrado a las negociaciones difíciles, reconoció de inmediato como «Estoy a 2 segundos de hacer algo de lo que puede que no me arrepienta». Era, objetivamente, la mujer más irritante que había visto en su vida. También era preciosa. Las dos cosas eran verdad al mismo tiempo, y eso lo perturbó más de lo que le habría gustado. «Hola», dijo él, porque algo había que decir. «No», respondió ella. Alejandro parpadeó. «¿No? No, hola. No empezamos por hola como si esto fuera normal». Mía señaló la pared que los separaba con un gesto preciso. «Llevo 2 semanas sin dormir. 2 semanas. Soy médica. Hago guardias de 16 horas. Cuando llego a casa necesito dormir, no escuchar tus reuniones, tu jazz, tus amigos y...» Hizo una pausa microscópica, eligiendo las palabras con la delicadeza de quien lanza una granada. «Todo lo demás». Alejandro la miró un momento. «¿Todo lo demás?» Ya sabes a qué me refiero. Él sabía exactamente a qué se refería, y el hecho de que lo supiera y no lo dijera en voz alta era, en términos de negociación, darle ventaja a ella. Alejandro Rivas no daba ventaja a nadie. «Es mi casa»,
dijo con el tono neutro y levemente aburrido que usaba en las reuniones cuando alguien le planteaba algo que no le interesaba. Puedo hacer lo que quiera dentro de ella. Dentro de ella sí. El problema es que tus paredes no son tuyas. Ella cruzó los brazos. Y lo que pasa dentro llega hasta mi dormitorio con una fidelidad de audio que francamente no pedí. ¿Alta fidelidad? Algo en la comisura de su boca se movió, casi imperceptiblemente. No lo conviertas en un chiste. No estoy haciendo nada. Estás sonriendo. No estoy sonriendo. Casi. Silencio. Los dos se miraron. En el pasillo, la luz tenue del edificio los iluminaba con esa indiferencia que tienen los pasillos de los edificios de lujo, ajenos al drama humano. Alejandro pensó que tendría que decirle algo cortante y cerrar la puerta. Era lo que tocaba. Era lo eficiente. En cambio, dijo, ¿cuántos pisos llevas trabajando? Ella lo miró, desconcertada por el cambio. Residencia de urgencias. 3er año. Urgencias. Algo en su tono cambió, casi sin querer. Eso es agotador, sí. Mía no bajó la guardia. Por eso necesito dormir, por eso estoy aquí en el pasillo, en zapatillas de oso, a la 1 de la mañana, teniendo esta conversación que preferiría no tener. Alejandro bajó la vista a las zapatillas, las orejas, los ojos de botón. Volvió a mirarla. Voy a ser más cuidadoso, dijo. No era una disculpa, era una concesión. Había diferencia, y los dos lo sabían. Mía lo evaluó un segundo, como quien revisa un diagnóstico. Gracias, dijo, sin calidez pero sin hostilidad, neutral, profesional, y se fue de vuelta a su apartamento con las zapatillas de oso y la columna vertebral perfectamente recta, como si acabara de terminar un turno difícil y lo hubiera gestionado bien. Alejandro cerró la puerta. Entró al dormitorio. ¿Todo bien?, preguntó Valentina, o Valeria, desde la cama. Sí, dijo él. Necesito pedirte un taxi. ¿Ahora? Sí. La mujer lo miró con una expresión que Alejandro reconoció, pero que en ese momento le importó extraordinariamente poco. La dejó en el ascensor 12 minutos después, con un beso breve y un «te llamo», que los dos sabían que era decorativo. Volvió al salón. Se sirvió 2 dedos de whisky. Se sentó en el sofá en la oscuridad. Pensó en las zapatillas de oso. Pensó en los ojos oscuros y el gesto de quien lanza una granada. Pensó, problema. Marcos y Daniel eran, en ese orden, el problema y el catalizador de todos los problemas de Alejandro Rivas desde los 17 años. Los 3 se habían conocido en el colegio, habían sobrevivido la universidad juntos y ahora compartían la extraña dinámica de hombres adultos que se conocen demasiado bien para mentirse y demasiado bien para dejar de intentarlo. Marcos era alto, con ese tipo de humor que parecía benévolo hasta que te dabas cuenta de que te estaba tomando el pelo. Daniel era más tranquilo, más observador, y tenía la capacidad de decir la cosa más incómoda del momento con el tono más casual del mundo. Cuando Alejandro les contó lo de la vecina, que se la había encontrado en el pasillo, que era médica, que estaba en pijama, los dos lo miraron durante un segundo de silencio calculado. Luego Marcos dijo, ¿pijama de qué? De franela. ¿Y qué? ¿Está buena? Alejandro cogió el mando de la tele. No lo he notado. Daniel miró a Marcos. Marcos miró a Daniel. No lo ha notado, repitió Daniel con esa entonación específica que significaba, claro que sí. Es la vecina, dijo Alejandro. Las vecinas también son personas, señaló Marcos filosóficamente. Lo que quiero decir es que es una situación de convivencia. No mezclo. ¿Desde cuándo tienes principios de convivencia? Desde que tengo una vecina que duerme a las 11. ¿Sabes cómo se llama? Pausa brevísima. Mía. Los dos amigos volvieron a mirarse. Esta vez el silencio duró más. ¿Cómo sabes su nombre si no lo has notado?, preguntó Daniel. Vi el buzón. ¿El buzón? Claro. Oye, Alejandro señaló a los dos con el mando. Si la molestáis, os echo del apartamento. Llevamos 10 años viniendo aquí, dijo Marcos, y puede acabar esta noche.
Ninguno creyó la amenaza, pero algo en el tono de Alejandro, una especie de firmeza un poco más real que de costumbre, hizo que los dos archivaran la información para analizarla después, que era lo que siempre hacían. Por supuesto, la semana siguiente, cuando Mía cruzó el pasillo con la bata del hospital y los auriculares puestos, Marcos la vio desde la puerta abierta del apartamento de Alejandro y se volvió lentamente hacia su amigo con una expresión que decía todo sin necesidad de palabras. Alejandro no levantó la vista del teléfono. Ni una palabra. No he dicho nada. Lo estás pensando muy alto. Tengo derecho a pensar, dijo Marcos. Es mi cabeza. Daniel, desde el sofá, añadió sin levantar la vista del móvil. Es muy guapa. Os voy a echar. No nos vas a echar. Tenían razón. No los echó. Lo que nadie había previsto, ni Alejandro, ni Mía, ni el narrador, que a veces también se sorprende, era que Sofía y Daniel se iban a encontrar. Ocurrió de la manera más mundana posible, en el ascensor del edificio. Sofía había venido a visitar a Mía un sábado por la tarde. Daniel acababa de subir del parking. Los dos llegaron al ascensor al mismo tiempo, los dos con las manos ocupadas, ella con una bolsa de comida para llevar, él con una caja de lo que parecía ser material de trabajo, y los dos hicieron ese gesto universal de tú primero simultáneamente, lo que resultó en que ninguno entró. Y luego los dos entraron a la vez, lo que resultó en el choque moderado de una bolsa contra una caja y el intercambio de disculpas que siguió siendo, objetivamente, más largo de lo necesario. Mía se enteró esa noche, cuando Sofía llegó con la comida un poco maltratada, y una expresión que Mía conocía demasiado bien. ¿Qué pasó? Nada, dijo Sofía, desempaquetando los contenedores con una concentración desproporcionada. Sofía, he conocido a un hombre en el ascensor. ¿Un hombre? Bueno, en sentido amplio, es amigo de tu vecino. Mía dejó el tenedor. ¿Cómo sabes que es amigo de mi vecino? Porque me lo dijo. Me preguntó en qué piso vivía. Yo dije que visitaba a una amiga, él dijo, la médica del 4, y yo dije que sí, y él dijo que era amigo de Alejandro, y yo... Un momento, interrumpió Mía. ¿Alejandro? Tu vecino se llama Alejandro. Ya sé que se llama Alejandro. Pues ya está. Daniel se llama Daniel. ¿Daniel? El hombre del ascensor. Sofía cogió el tenedor. Es alto, tiene buena energía. Me hizo reír 2 veces en 1 minuto y medio, que es exactamente el tiempo que duró el viaje del ascensor, lo cual es un promedio bastante bueno. Mía la miraba. Sofía, es amigo de mi vecino insoportable. Y tú eres amiga de mí. Nadie es responsable de sus amigos. Eso es filosóficamente discutible. Todo es filosóficamente discutible si te esfuerzas lo suficiente. Sofía comió un poco. Me pidió el número. Y se lo di. Pausa. 2 veces, porque la primera vez lo escribí mal a propósito para ver si me lo pedía otra vez. Mía cerró los ojos. ¿Por qué? Para saber si era el tipo de hombre que insiste o el tipo que se rinde. Y insistió. Sofía sonrió. Punto para Daniel. El problema de vivir con paredes finas es que la información fluye en los 2 sentidos. Mía lo había aprendido de la peor manera posible con el ruido del vecino. Lo que no había calculado era que el vecino también podía, si prestaba atención, y Alejandro Rivas nunca había sido de los que prestaban atención a lo que no les concernía, dato relevante, oírla a ella. No es que Mía fuera ruidosa, no lo era, pero tenía una risa particular, inesperada, genuina, más sonora de lo que ella misma esperaba cuando algo la sorprendía. Y cuando hablaba por teléfono con su madre o con Sofía, su voz subía sin que ella se diera cuenta, con ese volumen de quien está completamente cómodo en su propio espacio. Alejandro lo notó sin querer una noche, mientras trabajaba en el despacho. Una carcajada al otro lado de la pared, breve, espontánea, luego silencio, luego la voz de ella contando algo, no las palabras, solo la cadencia, con ese ritmo de quien está narrando algo divertido. Levantó la vista del ordenador, la bajó, volvió al trabajo. 3 minutos después,
Otra carcajada. Se quitó los auriculares. Escuchó el silencio posterior. Se los volvió a poner. No era un problema. Era una vecina que reía en su casa, lo cual era perfectamente normal y no tenía ninguna relevancia para él. Fue a la cocina a por agua. Pasó por delante de la pared del dormitorio. Silencio al otro lado. Seguramente ya dormida. Eran las 11:30. Volvió al despacho. No pensó en la risa. Pensó en la risa. La relación entre Mía y Alejandro en las semanas siguientes podría describirse, con precisión científica, como un armisticio frágil con brotes ocasionales de guerra fría. Se cruzaban en el pasillo. Se saludaban. Mía con ese tono de profesional que no da más información de la necesaria. Alejandro con esa neutralidad que él usaba como escudo y que Mía interpretaba, correctamente, como «este hombre cree que el mundo gira a su alrededor». Una tarde se encontraron en el buzón. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó él, y luego no supo exactamente por qué lo había preguntado, porque no era él de hacer conversación en buzones. Mía lo miró. «Bien», dijo. «¿Y el tuyo?» «Bien». Silencio. «¿Qué tipo de empresa?», preguntó ella, y tampoco supo exactamente por qué. «Tecnología, software de gestión empresarial». «Ah, por eso las reuniones». «Por eso las reuniones, sí». Otro silencio, pero diferente, menos hostil. «He bajado el volumen», dijo él. «Lo he notado». Pausa. «Gracias». Se miraron un segundo de más. Mía cogió sus cartas y se fue. Alejandro se quedó un momento con la mano en el buzón, mirando el hueco donde ella había estado. Marcos, que esperaba en el coche abajo, y lo vio bajar 5 minutos después, con una expresión que no supo clasificar del todo, decidió no preguntar. Por ahora. El novio llegó un viernes por la noche. Alejandro lo supo porque escuchó el timbre del apartamento de al lado, otro beneficio involuntario de las paredes finas, y luego una voz masculina en el pasillo, y luego la puerta cerrándose. No pensó nada. Siguió trabajando. Media hora después, escuchó risas. No la risa de Mía sola, que ya conocía sin querer. Esta era diferente. Una conversación, 2 voces, el timbre bajo de un hombre hablando de algo que hacía reír a ella. Y ella riéndose, con esa risa que Alejandro había intentado no memorizar y que evidentemente había memorizado. Levantó la vista del ordenador. Volvió a bajarla. Siguió trabajando durante 40 minutos con una concentración que él mismo habría calificado de deficiente, lo cual era un hecho tan inusual que merecía estudio. El sábado por la mañana, Marcos y Daniel llegaron al apartamento de Alejandro. Alejandro estaba haciendo café con una expresión que Marcos describió después, en privado, a Daniel, como cara de persona que ha dormido mal por razones que no reconoce. «¿Mala noche?», preguntó Marcos. «No, ¿por qué?». «Por nada». Pausa. «¿Tienes vecina esta noche?». «No tengo vecina. Tengo una vecina». «Ya». «¿Esta noche?». «No es asunto mío». Daniel cogió un café. «Ayer había un tipo en su piso», dijo con ese tono suyo de quien simplemente informa sin implicaciones. «Lo vi en el pasillo cuando llegaba». Silencio. «¿Y?», dijo Alejandro. «Nada. Solo lo menciono». «No sé por qué lo mencionas». «Porque estás haciendo el café con cara de quien quiere que le mencionen cosas». Alejandro los miró a los dos. «Tomad el café y callad». Tomaron el café. No callaron del todo, pero fueron más sutiles, que era casi lo mismo. La escena del azúcar ocurrió un martes. Era tarde, poco más de las 10. Mía tenía el día libre, cosa que el narrador menciona porque es relevante para entender que ella estaba en casa desde antes, en modo descanso total. Y Rodrigo había llegado a las 8 con una botella de vino y ese tipo de energía de visita planificada que tiene sus propias reglas. Alejandro había estado en su despacho toda la tarde. Normal, trabajo, pantallas, la cafetera, todo muy eficiente y muy tranquilo hasta las 9:30, cuando al otro lado de la pared empezó a filtrarse algo que lo desconcentró de una manera que habría calificado de absurda si hubiera podido ser honesto consigo mismo. Eran solo voces, una conversación.
La voz de Rodrigo, grave, tranquila, con ese tono específico que los hombres usan cuando quieren ablandar el ambiente, suave y deliberado, y la risa de Mía respondiendo. No era nada, era absolutamente nada. Alejandro cerró el documento en el que estaba trabajando, lo abrió, lo volvió a cerrar, se levantó, fue a la cocina, bebió agua, volvió al despacho, miró la pantalla en blanco durante aproximadamente 45 segundos. Se levantó otra vez, cogió una taza, salió al pasillo, llamó a la puerta de Mía. Cuando ella abrió, con el jersey grande, el pelo suelto, con esa expresión de quien no esperaba visita, Alejandro levantó la taza con la solemnidad de un hombre que tiene un plan. ¿Me puedes dejar azúcar? Mía lo miró. Miró la taza. Lo miró a él. ¿Azúcar? Sí, se me ha acabado. Son las 10:30 de la noche. El azúcar no tiene horario. Mía entreabrió más la puerta casi sin querer, como si la lógica de la situación la hubiera descolocado lo suficiente como para perder un centímetro de guardia. ¿Para qué necesitas azúcar a esta hora? Para hacer una tarta. Silencio. Una tarta. Sí, ahora. Se me ha apetecido. Mía lo estudió con la misma expresión que usaría ante un paciente con síntomas que no encajan. No tienes pinta de ser alguien que hace tartas. La gente sorprende. A las 10:30 de la noche. Las mejores tartas se hacen a deshora. Es sabido. Mía inclinó levemente la cabeza. Luego dijo, «Espera aquí». Desapareció un momento. Alejandro oyó desde la puerta la voz de Rodrigo preguntando algo desde el salón y la voz de Mía respondiendo, «Es el vecino, ahora vengo». Rodrigo dijo algo más, con ese tono bajo y específico, y Mía no respondió. Volvió con un bote de azúcar. «Ten». Alejandro cogió el bote. Lo miró. Era más grande de lo que había esperado. «¿Cuánta tarta piensas hacer?», preguntó Mía. «Mucha». «¿Para cuántas personas?». «Para mí solo». «Es mucha tarta para una persona». «Soy un hombre con apetito». Mía lo miró un segundo. Luego dijo muy despacio, «Está bien, devuélveme el bote cuando termines». «Claro. ¿Y si te sobra tarta, sí?» «Guárdatela». Alejandro sonrió. «No mucho, pero lo suficiente». «Buenas noches, Mía». «Buenas noches, Alejandro». Cerró la puerta. Alejandro se quedó en el pasillo con un bote de azúcar, sin ninguna intención real de hacer ninguna tarta, sintiéndose simultáneamente satisfecho y levemente ridículo. Marcos lo habría disfrutado muchísimo. Por suerte, Marcos no estaba. El plan fue, oficialmente, idea de Sofía. La versión no oficial, que era la verdadera, era que Daniel lo había sugerido primero. Sofía lo había adoptado con el entusiasmo de quien acaba de descubrir algo que ya quería hacer, y entre los dos lo habían presentado a sus respectivos mejores amigos como una iniciativa completamente espontánea. «Una cena», le dijo Sofía a Mía. «Pequeña. Somos 4». «¿Quién es 4? «Tú, yo, Daniel y...». «No. No has dejado que termine. No necesito que termines. Mía, es una cena. En un restaurante, no en su apartamento. Es amigo de Alejandro. Y Alejandro es tu vecino, no tu enemigo. Ya ni siquiera lo es desde hace semanas, según tú misma me has contado». Mía consideró esto. Era verdad. Las últimas semanas habían sido diferentes. El volumen había bajado. Se cruzaban en el pasillo y la conversación era breve pero no hostil. Una noche, Alejandro había llamado a su puerta para devolver el bote de azúcar que claramente no había usado para ninguna tarta, y se había quedado unos minutos en el umbral hablando de nada en particular, y Mía había notado que el tiempo había pasado más rápido de lo que debería haberlo hecho. «Una cena», repitió. «Una cena», confirmó Sofía con la inocencia estudiada de quien ha ganado sin moverse del sitio. La cena fue en un restaurante italiano pequeño en Chueca, de esos que tienen las mesas muy juntas y la luz muy baja, lo cual, en términos de diseño de interiores, es inofensivo. Pero en términos de dinámica social crea una intimidad involuntaria que hace que las conversaciones se vuelvan más personales de lo planeado. Sofía y Daniel llegaron primero. Cuando Mía entró,
Los encontró ya en plena conversación, riéndose de algo, con la soltura de dos personas que se han conocido hace poco, pero que sincronizan de una manera que parece más larga. Mía los miró un segundo desde la puerta y pensó, bien, esto va bien. Luego llegó Alejandro, y Mía pensó, ¿por qué no me lo había cruzado nunca fuera del edificio? Porque en el pasillo, en camiseta o en traje de trabajo, Alejandro era el vecino insoportable que había aprendido a tolerar. En el restaurante, con una chaqueta oscura y esa manera de entrar en los sitios que tienen las personas acostumbradas a que los espacios les hagan hueco, era otra cosa. Era un hombre que miraba directo cuando hablaba y que escuchaba, de verdad escuchaba, con una atención que resultaba desconcertante en alguien a quien ella había catalogado como egocéntrico funcional. Se saludaron, se sentaron, pedieron. La conversación fue extrañamente fácil, no en el sentido de vacía, fácil en el sentido de fluida. Sofía y Daniel se robaban el protagonismo de manera natural, lo cual daba a Mía y Alejandro espacios para hablar en paralelo. En esa dinámica específica de dos personas, en una mesa de 4, que de pronto se dan cuenta de que llevan un rato hablando solo entre ellos. ¿Cuándo empezaste urgencias?, preguntó él. 3er año de residencia. Primero estuve en medicina interna. ¿Y preferiste urgencias? Urgencias te obliga a pensar rápido. No puedo con la lentitud. Él asintió, como si eso le dijera algo que ya sospechaba. ¿Y tú?, preguntó ella. Siempre tecnología. Empecé en consultoría. Lo dejé. ¿Por qué? Porque hacía lo que me decían que hiciera en lugar de lo que veía que funcionaba. Mía lo miró. ¿Y montaste tu propia empresa para hacer lo que tú ves que funciona? Básicamente. ¿Y funciona? Por primera vez en la noche, Alejandro sonrió de verdad. No la media sonrisa del pasillo, no la comisura irónica. Una sonrisa completa, breve, con algo genuino detrás. Sí, dijo. Funciona. Mía pensó que eso no le gustaba particularmente, esa sonrisa. O más exactamente, le gustaba demasiado, lo cual era un problema diferente. Al otro lado de la mesa, Sofía le dio a Daniel un golpecito en la rodilla por debajo de la mesa, y los dos miraron hacia otro lado simultáneamente con la inocencia de dos personas que absolutamente no están observando nada. Fue en esa cena donde Mía entendió algo sobre Alejandro Rivas que reorganizó, sin que ella lo buscara, la categoría en que lo había puesto. No era insoportable. Bueno, sí lo era, pero de una manera diferente de lo que había pensado. Era exigente, directo hasta el límite de lo brusco, con una intolerancia al tiempo perdido que en otro contexto sería agotadora. Pero también era curioso. De verdad curioso, no la curiosidad educada de quien hace preguntas para parecer interesado. Y tenía esa capacidad de escuchar que Mía, en su trabajo, había aprendido a valorar porque era más rara de lo que debería ser. Caminaron de vuelta al edificio los 4 juntos. Sofía y Daniel se rezagaron, ostensiblemente con la sutileza de un elefante, y Mía y Alejandro terminaron caminando 2 pasos por delante, con el fresco de la noche madrileña y las calles de Salamanca iluminadas. «Ha estado bien», dijo Alejandro cuando llegaron al portal. «Ha estado bien», repitió Mía, y sonó menos neutral de lo que pretendía. Subieron en el mismo ascensor. El apartamento de Mía era antes que el de él. Cuando salió, se giró. «Oye», él la miró desde el ascensor. «¿Qué?» «La tarta. ¿Cómo salió?» «La comisura. La media sonrisa». «Desastrosa». Lo sabía. Las puertas se cerraron. Mía se quedó un momento en el pasillo mirando el ascensor vacío. Luego entró a su casa. Se dijo a sí misma, «Vecino, solo vecino. Y novio, tienes novio». Las 2 cosas eran verdad. Pero verdad no era sinónimo de sencillo, y eso lo sabía perfectamente cualquier persona que haya llevado un diagnóstico difícil en el bolsillo. Las semanas siguientes construyeron algo que ninguno de los dos habría sabido nombrar con precisión. No era amistad. La amistad tiene ciertas reglas de entrada que ellos no habían cumplido, no se habían elegido. Los había unido la arquitectura del edificio y la terquedad de 2 personas que no sabían retirarse sin haber dicho la última palabra.
Pero tampoco era solo la tregua del pasillo. Era algo más. Algo que se filtraba en las conversaciones que tenían a veces cuando se cruzaban y ninguno de los dos tenía prisa. Cosa que en Alejandro era estadísticamente improbable y sin embargo ocurría. Una noche, Mía llamó a su puerta para devolverle algo. Una revista que había llegado a su buzón por error. Y terminaron en el umbral hablando durante 40 minutos de un caso clínico que ella había tenido esa semana y que la seguía dando vueltas. Alejandro no era médico ni tenía formación para hacerlo, pero escuchaba de una manera que ordenaba el pensamiento de quien hablaba, hacía las preguntas que abrían el ángulo en lugar de cerrarlo, y Mía se dio cuenta de que cuando se fue, tenía más claridad sobre el caso de la que había tenido en 3 días de darle vueltas sola. Otra tarde, Alejandro tocó su puerta porque tenía una pregunta, concreta, directa de esas suyas, sobre un medicamento que tomaba su madre, y la conversación derivó hacia la familia, hacia Madrid, hacia por qué ella había dejado Valencia, y Alejandro dijo algo sobre su padre que sonó más personal de lo que probablemente pretendía, y los dos se quedaron un momento callados, y ninguno de los dos hizo el gesto de terminar la conversación. Lo que sí seguía, intermitente, era Rodrigo. Rodrigo aparecía los viernes por la noche, o los sábados. Traía vino o comida para llevar. Era atento, presentable, con el tipo de presencia que no molestaba. Y Alejandro lo sabía porque las paredes eran finas, y porque él, y este era el hecho que más le costaba admitir, incluso en la privacidad absoluta de su propio pensamiento, prestaba más atención al otro lado de la pared de lo que era razonable. No a ella con Rodrigo. Eso era una categoría de información que su cabeza bloqueaba con una eficiencia que podría haber admirado en otro contexto. Era más que eso. Era la ausencia de su risa en ciertos momentos, el silencio diferente, la voz de ella siendo amable, pero no siendo del todo ella. Una noche en que Marcos estaba en su apartamento, Alejandro salió al pasillo a buscar algo, y desde el otro lado llegaron claramente las palabras de una discusión. No alta, no dramática, pero una discusión al fin. Mía diciendo que no era lo que esperaba, Rodrigo respondiendo algo sobre el tiempo, sobre la distancia, sobre que ella nunca estaba disponible. Alejandro entró a su apartamento. ¿Todo bien?, preguntó Marcos. Sí. Marcos lo miró un segundo. ¿Seguro? Sí, no era todo bien, pero no era algo que Alejandro supiera articular sin tener que admitir cosas que no estaba dispuesto a admitir todavía. Fue un sábado. Rodrigo había llegado temprano. Mía había salido de una guardia y había llegado cansada, con esa fatiga específica de las guardias difíciles que se instala en los huesos. Rodrigo estaba esperándola en la puerta del edificio. Subieron. Alejandro estaba en su apartamento, trabajando, sin música. La discusión empezó a las 8 de la tarde. No estruendosa, no de las que atraviesan paredes sin esfuerzo, pero con esas paredes, con esa acústica específica, llegó lo suficiente. La voz de Mía, tensa y baja, diciendo algo sobre confianza. La voz de Rodrigo negando. Mía otra vez, más firme. Una pausa larga. Y luego claramente, «Quiero que te vayas». La voz de Rodrigo respondiendo que no hasta que ella lo escuchara, que no iba a irse así. Alejandro dejó el ordenador. Se quedó escuchando durante 30 segundos. Luego salió al pasillo. Llamó a la puerta de Mía. Hubo un silencio al otro lado. Luego la puerta se abrió. Mía estaba en el umbral. Tenía los ojos brillantes, no llorando, pero a punto de, o justo después, o en ese punto específico en que un médico decide en cuestión de décimas de segundo que no va a mostrar lo que está sintiendo. Detrás de ella, en el salón, Rodrigo estaba de pie con los brazos cruzados. Alejandro miró a Mía. Mía lo miró a él. No hubo palabras entre ellos. Solo un segundo. Luego Alejandro levantó la vista hacia Rodrigo y dijo, con ese tono neutro y completamente tranquilo, que era más efectivo que cualquier agresividad: «Creo que ella te ha dicho que te vayas». Rodrigo lo miró. «¿Quién eres tú?» «El vecino». Pausa.
Y alguien que acaba de escuchar lo mismo que tú, que ella quiere que te vayas. Rodrigo miró a Mía. Mía no dijo nada. Eso era todo lo que había que decir. Rodrigo cogió su chaqueta. Pasó por el umbral sin mirar a Alejandro. El ascensor. El silencio. Mía se quedó en la puerta. Alejandro en el pasillo, los dos mirándose. «Gracias», dijo ella en voz baja. «¿Estás bien?» Una pausa que duró justo lo suficiente para que la pregunta significara más de lo que significaba. «Sí». «¿Segura?» «No». Y sonó tan honesta, tan sin guardia, que a Alejandro se le encogió algo en el pecho que hacía mucho tiempo que no notaba. «¿Quieres entrar?», dijo ella. «Tengo vino». No era una invitación elaborada. No tenía segundo fondo, o no deliberado. Era solo una persona que no quería estar sola en ese momento y que, de entre todas las opciones disponibles, había elegido la que tenía delante. Alejandro entró. El vino era un Rioja que Rodrigo había traído sin llegar a abrir, lo cual tenía una ironía que Mía señaló en voz alta y que hizo reír a Alejandro de una manera que ella no le había visto antes. Completa, sin la media sonrisa del pasillo, sin el cálculo de siempre. Se sentaron en el sofá de Mía, más pequeño que el de él, con una manta doblada en un extremo y un libro boca abajo en la mesita que él leyó sin querer. Tratado de urgencias pediátricas. Claro. Hablaron. No de Rodrigo, no directamente. Hablaron de otras cosas, de cosas que importaban, de la forma en que hablan dos personas cuando la distancia habitual, de la que no se han dado cuenta hasta ahora, de repente no está. Alejandro habló de su padre, de la empresa que había montado en parte para demostrar algo que todavía no había terminado de demostrar, de la dificultad de confiar en la gente cuando estás en una posición en que todo el mundo tiene algo que ganar contigo. Mía habló de Valencia, de por qué había elegido urgencias cuando su familia esperaba que fuera cardióloga como su madre, de la sensación a veces de que cuidar de todo el mundo en el trabajo te dejaba sin mucho para cuidarte a ti misma fuera de él. Ninguno de los dos eligió hablar de estas cosas, simplemente pasaron, con la naturalidad de las conversaciones que ocurren cuando la guardia baja sin que nadie tome la decisión de bajarla. El vino se acabó. Mía fue a la cocina. Alejandro la siguió sin pensarlo, o sin pensar que estaba pensando, lo que es diferente. ¿Tienes más?, preguntó él. Tengo uno de hace semanas que no sé si está bien todavía. ¿Lo abrimos? Mía lo miró desde la encimera. Son las 12. Lo sé. Tengo guardia el lunes. Hoy es sábado. Eso es una racionalización. Es un argumento válido. Mía sacó la botella. La abrió. Mientras esperaban que respirara, estaban los dos apoyados en la encimera, a menos de 1 metro de distancia, con esa proximidad que en la cocina pequeña de un apartamento resulta inevitable y que ninguno de los dos hizo el gesto de resolver. Alejandro la miró. No rápido. De verdad. Mía lo miró de vuelta. Fue ella quien lo dijo, porque era quien más perdía si lo callaba. Esto es raro. ¿El vino o la situación? La situación. Sí, dijo él. No sé qué estamos haciendo. Yo tampoco. Pausa. ¿Te importa?, preguntó Mía. Alejandro tardó un segundo. Debería, dijo. Normalmente me importaría. ¿Y ahora? No respondió con palabras. Se acercó, despacio, con esa deliberación que tenía en las cosas, que decidía de verdad, y le puso una mano en la mandíbula y la miró un segundo desde muy cerca, con los ojos oscuros y la pregunta dentro de ellos, y Mía no se movió ni hacia atrás ni hacia adelante, solo esperó. Y entonces él la besó. No fue un beso tentativo. Fue un beso que sabía a decisión, lento y directo al mismo tiempo, con la mano de él en su mandíbula y la de ella encontrando la tela de su camisa casi sin querer, aferrándose a algo. Mía cerró los ojos. El mundo del pasillo y los buzones y el azúcar y las paredes finas se quedó fuera, en algún lugar que en ese momento no existía. Cuando se separaron, los dos respiraban de una manera diferente. «He querido hacer esto desde hace un tiempo», dijo él en voz baja. «¿Cuánto tiempo?» «Desde las zapatillas de oso»,
Mia lo miró. Eso es muy específico. Soy un hombre preciso. Ella se rió, suave, con esa risa que él llevaba semanas escuchando a través de la pared. De cerca era diferente. Era mejor. La noche continuó. El vino quedó a medias en la encimera. Las luces de Madrid brillaban al otro lado de las ventanas, indiferentes y perfectas. Cuando llegó el amanecer, lo encontró a él dormido y a ella despierta, mirando el techo con una mezcla de claridad y miedo, que era exactamente lo contrario de lo que necesitaba a las 6 de la mañana de un domingo. Pero estaba ahí. Y él también. Y eso, por ahora, era suficiente para enfrentar las siguientes horas. El narrador podría ser cruel en esta parte de la historia y decir, lo sabíamos. Y es cierto, lo sabíamos. Alejandro Rivas había construido su vida entera sobre la base de no necesitar nada que no pudiera controlar, y lo que sentía por Mia Solano era, en todos los sentidos relevantes, algo que no podía controlar. Entonces hizo lo que hacía cuando algo lo asustaba. Lo convirtió en algo manejable. El lunes fue a buscarla para desayunar. El martes le mandó un mensaje. El miércoles no respondió al de ella. El jueves la vio en el pasillo y le habló con ese tono. Neutro. Cordial. El tono que usaba con las mujeres que salían de su apartamento en taxi. Mia lo reconoció de inmediato, no porque lo hubiera vivido, sino porque lo había observado a través de las paredes durante semanas. Sabía exactamente qué significaba ese tono. Subió a su apartamento. Cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama y sintió esa mezcla específica de rabia y vergüenza que es peor que cualquiera de las dos por separado. La rabia de que él hiciera exactamente lo que siempre había hecho. La vergüenza de haberse creído que con ella sería diferente. Llamó a Sofía. «Cuéntame», dijo Sofía, porque con Mia las llamadas de emergencia no necesitaban preámbulo. Mia lo contó. Sofía escuchó. Cuando terminó hubo un silencio de 3 segundos, el tiempo que Sofía necesitaba para organizar la respuesta correcta, y luego dijo, «¿Quieres que te diga lo que pienso o lo que quieres escuchar?» «Lo que piensas». «Tiene miedo. Eso no es excusa». «No te he dicho que sea excusa. Te he dicho lo que pienso». «¿Y qué hago?» «Lo que ya sabes. Distancia. Si él quiere que las cosas sean distintas, que las haga distintas». Mia asintió aunque Sofía no podía verla. «¿Y si no lo hace?» «Entonces tienes la respuesta. Era lo correcto. Mia lo sabía, lo aplicó y funcionó en el sentido de que los días pasaron y ella fue al hospital y hizo su trabajo con la concentración de siempre y Alejandro dejó de estar en el primer plano de su cabeza para ocupar el espacio más manejable del fondo. Pero las paredes seguían siendo finas. Y el apartamento de él, que había vuelto a tener música alta alguna noche, que había vuelto a tener las voces de los amigos y a veces algún ruido diferente en las horas tardías, sonaba diferente ahora. Sonaba vacío de otra manera. No que Mia lo pensara demasiado, pero lo pensaba lo suficiente. Alejandro llamó a Daniel a las 11 de una noche de martes. «Necesito consejo», dijo sin preámbulo, que era también su estilo al teléfono. «¿De trabajo?» «No». Pausa. «Esto es nuevo», dijo Daniel. «¿Puedes o no?» «Puedo. ¿De quién estamos hablando?» «Ya sabes de quién. Quiero que lo digas. Daniel». «Alejandro». Silencio de 3 segundos. «De Mia», dijo Alejandro. Daniel no dijo «lo sabía». No era de esos. Solo dijo «¿qué hiciste?» «Lo de siempre». «Ah». Pausa. «Eso es un problema». «Ya lo sé. ¿Y qué quieres hacer?» Alejandro miró por el ventanal hacia las luces de Madrid. Había nevado un poco esa tarde. La primera nieve del año, fina, casi anecdótica. Y la ciudad tenía ese aspecto de ciudad que no está acostumbrada a la nieve, pero que, con ella, parece por un momento más lenta. «Arreglarlo», dijo. «¿Cómo?» «No lo sé, por eso llamo». Daniel pensó un momento. «Sofía me ha dicho que está bien». «¿Le has preguntado?» «Yo me lo ha dicho con el tono con que las personas dicen está bien cuando no están bien, pero no van a decir lo contrario». «¿Cómo es ese tono?» «Muy tranquilo, demasiado tranquilo, como el tuyo ahora mismo, curiosamente».
Alejandro no respondió a eso. «¿Qué hago?», preguntó. «Lo que no has hecho nunca por ninguna mujer», dijo Daniel con esa simplicidad suya que hacía que las cosas obvias sonaran nuevas. «Que supongo que es bastante». Lo que Alejandro hizo no fue un gesto calculado, fue, en términos de eficiencia, todo lo contrario de cómo él gestionaba las cosas normalmente. Fue al hospital, no en plan dramático. Fue al hospital, preguntó en recepción por la doctora Solano. «Soy el vecino», que era la verdad más neutra disponible, y esperó en la zona de entrada durante 22 minutos, que era exactamente el tiempo que tardó Mía en salir de una consulta y encontrarlo ahí, en la silla de plástico de la sala de espera de urgencias, con la chaqueta oscura y las flores. Las flores eran azules, no rosas, no el ramo estándar. Algo más específico, como quien ha pensado en ello. Mía lo vio y se detuvo. Alejandro se levantó. «Hola», dijo. «¿Estás en urgencias?», dijo ella. «Sí». «¿Estás enfermo?». «No». «Entonces no puedes estar aquí». Técnicamente la sala de espera es pública. Mía lo miró. Miró las flores. «¿Qué estás haciendo?». «Lo que no he hecho antes». Pausa. «Lo que debería haber hecho en lugar de lo que hice». Mía no dijo nada. Pero tampoco se fue. «Cometí un error», dijo Alejandro. «Un error específico que sé exactamente cuándo ocurrió y por qué. Y no voy a decirte que no volverá a pasar porque eso sería una promesa que no puedo garantizar con certeza. Lo que sí puedo decirte es que me importas». Pausa breve. «Que me importas de una manera que no sé gestionar todavía. Lo cual es, en mi experiencia, la primera vez que algo relacionado con otra persona se escapa de mi capacidad de gestión». En la sala de urgencias de La Paz, que tenía ese murmullo constante de lugar que no para nunca, nadie prestaba atención a los dos. Pero la auxiliar de la recepción, que lo había visto entrar, estaba fingiendo mirar una pantalla con una concentración que era físicamente imposible. Mía cruzó los brazos. «Alejandro». «¿Sí? Estás en mi trabajo». «Lo sé». «Con flores». «Sí». ¿Sabes lo que piensan mis compañeros cuando alguien trae flores a urgencias? ¿Qué piensan? Que algo salió muy mal o que algo está saliendo muy bien». Pausa. «Y que cualquiera de los dos es material de comentario para 3 semanas». «Puedo vivir con eso», dijo él. Mía lo miró durante un momento largo. Luego extendió la mano y cogió las flores. «Esta conversación continúa fuera de mi trabajo. Cuando quieras. Esta noche. Esta noche. Y trae algo de comer, no vino. Comida real». «Hecho». Mía se giró para volver al pasillo. Se detuvo. «¿Y Alejandro?». «Sí, la próxima vez que hagas eso», no especificó el qué, pero los dos sabían, «avísame con antelación, que soy médica, no pitonisa». Y se fue por el pasillo con las flores azules y la espalda recta y el gesto de quien ha tomado una decisión, pero no va a reconocerlo todavía. Alejandro se quedó en la sala de espera. La auxiliar de recepción levantó la vista de la pantalla y le dijo, sin que él lo hubiera pedido: «¿Le ha gustado? ¿Eso cree?». «20 años de urgencias», dijo la señora. «Sé leer a la gente». Alejandro asintió y se fue. Afuera, en la calle, el aire de Madrid tenía ese frío limpio de noviembre. Sacó el teléfono. Llamó a Daniel. «Funciona», dijo, cuando Daniel respondió. «¿Qué funciona?». «Lo que no había hecho antes». Daniel se rió. «Bienvenido al club», dijo. «Tiene lista de espera, pero vale la pena». Fueron novios de esa manera específica en que lo son las personas que se han resistido el tiempo suficiente, con más intensidad de la habitual, con menos pretensiones, con esa claridad que da haber ya visto lo peor del otro y haber decidido quedarse igual. Las paredes siguieron siendo finas, pero ahora eso era otra cosa completamente diferente. Marcos dijo, cuando se enteró que lo había visto desde el primer día. Daniel le recordó que Marcos lo había dicho de 3 parejas ese año y solo había acertado en una. Marcos dijo que el porcentaje de acierto era aceptable. Sofía dijo que el porcentaje de acierto de Marcos era irrelevante, porque ella lo había sabido antes que todos, y eso era un hecho. Lo que nadie supo,
Ni Marcos, ni Daniel, ni Sofía, ni el narrador hasta el momento apropiado, era la conversación que Mía tuvo con su mejor amiga 4 meses después en el baño de un hotel de Toledo. Era el día de su boda. El narrador hace una pausa aquí. No para el drama, sino por respeto al momento. Mía estaba en el espejo, con el vestido puesto, sencillo, blanco, con una caída que Sofía había descrito como injustamente elegante, y Sofía estaba a su lado ajustando algo en el pelo con la concentración de un cirujano. Afuera, en el jardín, la familia y los amigos ocupaban las sillas. Alejandro estaba con Marcos y Daniel, y según los últimos reportes, vía Sofía, vía Daniel, vía Marcos, estaba perfectamente tranquilo, lo cual era o una señal de madurez o una señal de que todavía no había procesado completamente la situación. «Oye», dijo Mía, «¿qué?» «Tengo que decirte algo». Sofía dejó el pelo. «¿Ahora?» «Sí». «¿Ahora? ¿Ahora? ¿A 10 minutos de que empiece?» «Sí». Sofía se giró hacia ella. Mía tenía esa expresión específica, los ojos brillantes, la media sonrisa, la postura de quien guarda algo desde hace semanas. «Sofía, estoy embarazada». Silencio. Sofía abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Mía. «Sí». «¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?» 3 semanas. ¿3 semanas? La voz de Sofía subió una octava. 3 semanas y me lo dices ahora, a 10 minutos de tu boda. Es que en los últimos 3 semanas hemos estado bastante ocupadas con la boda. Esto es más importante que la boda. Por eso te lo digo antes. Sofía la miró. ¿Lo sabe él? Todavía no. ¿Cuándo se lo vas a decir? Hoy. ¿Cuándo hoy? ¿En la fiesta? ¿En la fiesta? ¿Cuándo en la fiesta? Mía sonrió. En el primer baile. Sofía se quedó mirándola durante un segundo completo. «Eres», dijo, buscando la palabra, «absolutamente imposible». «Soy médica, tengo sentido del momento». «¿El primer baile?» «Es romántico. Es terrorífico. Para él. Por eso es gracioso». Sofía levantó los brazos. Luego los bajó. Luego la abrazó con fuerza, con esa mezcla de amor y exasperación que es la marca de las amistades que llevan años. «Eres lo peor», dijo Sofía, con la voz ligeramente rota. «Y me alegra tanto. La ceremonia fue perfecta». Marcos lloró. Lo negó después con una vehemencia inversamente proporcional a la evidencia, pero Daniel lo vio y tenía pruebas. Sofía y Daniel, que llevaban ya casi un año juntos con esa misma dinámica de «no lo decimos, pero todo el mundo lo sabe», estaban sentados uno al lado del otro en primera fila, con las manos entrelazadas debajo del programa de la boda. Alejandro, en el altar, la vio llegar y ocurrió algo en su cara que las personas que lo conocían de toda la vida, Marcos, Daniel, no le habían visto antes. No fue mucho, fue suficiente. En la fiesta, las luces eran cálidas y la música era la que habían elegido juntos después de 3 discusiones y un acuerdo de compromiso que, como todos los acuerdos de Alejandro, había terminado siendo bastante razonable. El primer baile. Mía se acercó a él en la pista, y él la cogió por la cintura con esa naturalidad de quien lleva tiempo haciéndolo, porque la llevaba, y empezaron a moverse. «Oye», dijo ella. «¿Qué? Tengo que decirte algo». Alejandro la miró. «¿Ahora?» «Sí. En el primer baile de nuestra boda. Es el mejor momento». Él la conocía lo suficiente como para saber que cuando Mía decía «es el mejor momento», había una lógica interna que no siempre era obvia desde fuera, pero que siempre tenía sentido al final. «¿Qué pasa?», dijo en voz baja. Mía lo miró. Sonrió. Esa sonrisa suya, la de verdad, la que él había aprendido a distinguir de todas las demás. «Estoy embarazada». El mundo de Alejandro Rivas, eficiente, estructurado, con una tolerancia al caos rigurosamente baja, tardó aproximadamente 4 segundos en reconfigurarse. Luego dijo, «¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?» 3 semanas. ¿3 semanas? Ha estado ocupada la agenda. Mía. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Has dormido suficiente?
El trabajo está siendo demasiado. Deberías plantearte reducir guardias. Los primeros meses son... Alejandro. ¿Qué? Soy médica. Ya lo sé. Sé perfectamente lo que me pasa y lo que necesito. Sí, pero... Alejandro. Respira. Él respiró. Mía lo miró, con esa mezcla de ternura y diversión que había tardado tiempo en aprender a mostrarle y que ahora le salía sin esfuerzo. «¿Niño o niña?», dijo él, después de un segundo. «Es pronto para saberlo». «¿Cuándo sabremos?» «A las 20 semanas aproximadamente». «¿Eso es mucho tiempo?» «Para un hombre que nunca esperaba nada, sí». Alejandro la miró. Luego hizo algo que los que lo conocían de lejos no habrían esperado, y los que lo conocían de cerca sabían que era posible. La acercó más, le apoyó la frente en la sien y cerró los ojos un momento. «No sé cómo ser padre», dijo, en voz muy baja. «Nadie sabe al principio. Tú eres médica. Los médicos tampoco sabemos al principio. Solo sabemos más anatomía». Él se rió suave contra su sien. «Vas a tener que enseñarme. ¿A ser padre? A no ser un desastre con eso». Mía le puso una mano en el pecho. Lo miró desde muy cerca. «Ya eres menos desastre de lo que crees», dijo. «Llevas tiempo siéndolo». Alejandro pensó en el pasillo, en las zapatillas de oso, en el azúcar que nunca usó para ninguna tarta, en las conversaciones en el umbral que duraban 40 minutos sin que ninguno tomara la decisión de terminarlas. «Fue un proceso largo», dijo. «Los mejores siempre lo son». Bailaron el resto de la canción. Afuera, en la mesa, Sofía miraba a Daniel con una expresión que Daniel interpretó correctamente como «se lo ha dicho». Daniel miró a Marcos. Marcos, que no sabía nada, pero que llevaba toda la noche observando a Alejandro con la atención de quien ha apostado algo, metafóricamente. Vio la cara de su amigo en la pista de baile y dijo en voz baja: «Algo ha pasado». «Algo ha pasado», confirmó Daniel. «¿Bueno?» «Muy bueno». Marcos asintió. Cogió su copa. Lo sabía desde el principio. Sofía lo miró. «No lo sabías. Lo intuía. Eso es diferente. Lo intuía muy bien». Daniel se rió. Sofía también. Y en la pista de baile, Alejandro Rivas, CEO, hombre de rutinas y paredes finas y café de 3.000 euros y una cafetera que era, en sus propias palabras, su única relación estable, bailaba con su mujer y pensaba que, para ser un hombre que nunca había creído en el amor, había terminado en el único lugar donde el amor no necesita argumentos para convencer a nadie. Simplemente es. Y eso, al final, resulta ser suficiente. Y ahora dime la verdad. ¿Tú crees que un hombre como Alejandro puede cambiar de verdad? ¿O solo cambió porque encontró a la mujer correcta? Te leo en comentarios, y si esta historia te hizo sonreír, reír, o sentir ese cosquilleo que ya conoces, sí, ese, apóyanos con un like y suscríbete, porque este canal existe por eso, para recordarnos que incluso en medio del caos, el amor siempre encuentra la forma.